empresa Somos y del ingeniero Rubén Chacón, quien es el director de proyectos. Y el tema que estamos tratando son cuáles son las transformaciones que debe tener una empresa operadora ante la introducción de buses eléctricos en su flota. En esta ocasión vamos a ver 5 temas importantes que tienen que ver con la operación, con infraestructura, que creo que son de interés general y con, digamos, sobre todo para operadores, en este caso. Eh, Perdón, me dicen que están teniendo problemas para ingresar al webinar. Eh, Me está diciendo Klaus que tiene problemas. Denme un minuto mientras tratamos de arreglar problemas técnicos y volvemos entonces, por favor. Denme un minutito, por favor, mientras tratamos de mirar qué ha podido pasar con el enlace de conexión. Bueno, sí, nuevamente a todos, qué pena, parece que teníamos algún problema con el enlace. Eh, Creo que ya se ha ido corrigiendo porque ya está entrando eh, más, más, más invitados. Eh, Como les decía, eh, la idea de hoy es presentar un poco temas de operación de la empresa Somos. También doy las palabras a Klaus Kruse, director del proyecto de Mi Transporte, parte de la cooperación alemana. Klaus, por favor. Hola colegas, muchas gracias Luis. Yo fui uno de esos que tuvo problemas para ingresar, pero ya estamos acá. Por algún motivo mi link no funcionaba. Sí, Bueno, dale. bienvenidos todos. Hola Alan, un gusto de verte después de tiempo. Am, un webinario más en esta serie que creo que está resultando muy buena, muy contentos de poder organizarlo y contar para ello con el apoyo de HIT.
Esto es parte de lo que estamos haciendo en el proyecto Mi Transporte de la cooperación alemana GIZ por encargo de nuestro Ministerio de Ambiente en Alemania, el BMU. Creo que la mayoría de ustedes ya lo ha escuchado esto un par de veces. Y es también parte, esto quisiera aprovechar para mencionarles, parte de toda una iniciativa de varias instituciones de llevar adelante eventos como este para fortalecer el conocimiento que hay en Costa Rica sobre esta tecnología, ¿no? Estamos trabajando sobre todo muy de la mano con ONU Ambiente en estos temas. Tenemos ahí un acuerdo con ellos para abordar diversos temas relacionados a la movilidad eléctrica. Y este webinario que nos ha organizado HIT, que es una consultora alemana también que está contratada por el proyecto, pues tenemos varias sesiones para abordar más en detalle con especialistas en el tema que tienen experiencia, algunos elementos, algunos aspectos muy vinculados a la operación de buses eléctricos. Así que muy contento de estar acá en esta nueva sesión. Nos quedan un par más que nos pueden llevar hasta marzo. Y bueno, agradecer mucho también a los expertos que hoy día nos acompañan y nos van a presentar las experiencias. Y bueno, espero que sea de provecho. Acuérdense lo que siempre digo, después o durante vamos a escuchar qué nos dicen nuestros colegas. Acuérdense de bombardear a los expertos con sus preguntas para poder establecer un diálogo fructífero que nos beneficie a todos los que estamos acá escuchando la experiencia. Así que muchas gracias, bienvenidos nuevamente a todos, muchas gracias a los organizadores y a los expositores. Y adelante. Gracias, Klaus. Sí, como menciona Klaus, en esta serie de webinars todavía nos faltan unas más. La próxima semana iniciaremos con los temas de financiamiento para flotas eléctricas y cuáles son los modelos de negocios que a nivel latinoamericano se han empezado a implementar y que han rendido frutos y éxito en la implementación de estos sistemas de transporte. Entonces, también cordialmente invitados para las siguientes sesiones. Estaremos enviando el link y la invitación en el transcurso del día. Sin más, Rubén, te dejo ya la palabra para que puedas hacer una presentación y aprovecho y retomo lo que acaba de decir Klaus. Hey, aprovechemos y hagámosle todas las preguntas que se nos vengan a la cabeza a Rubén y generemos la discusión, aprovechemos la experiencia que tienen ellos, la experiencia que ha tenido Rubén con con todas estas operaciones para ir aclarando muchas cosas que seguramente nosotros empezaremos a vivir próximamente con el cambio en Costa Rica. Rubén, ahora tienes el micrófono apagado. Hola, buen día a todos, ¿cómo están? Muchas gracias, Luis, por el espacio. Voy a proyectar nuevamente. Dale. E iniciamos. Bueno, espero todos tengan un muy buen día. Pues Luis nos contactó, nos invitó para que pudiéramos transmitirles nuestra experiencia respecto de la implementación de estas flotas de buses eléctricos. Quiero partir de las siguientes como claridades. Digamos, mi presentación va a tocar los temas de manera muy general, no quiero hablar de manera muy específica porque claramente cada quien tiene sus experiencias y el contexto en el que se dan estas experiencias pues genera unos resultados bien diferentes. Entonces quiero hablar, o voy a empezar con generalidades, con temas, digamos, muy amplios. En la medida en que tengan inquietudes y demás, las vamos conversando y podremos de pronto entrar en algún detalle si lo consideran. Bueno, primero que todo, voy a hablarles un poco de quiénes somos nosotros. Luego entro a trabajar 4 o 5 temas específicos de la operación de buses eléctricos y de toda la implementación del proyecto que ha sido, digamos, lo más relevante.
Entonces, empezando por acá, voy a empezar a mencionar la empresa Somos Alimentación, que es una empresa que acaba de iniciar operación de buses, de 126 buses eléctricos hace un mes en Bogotá para la fase 4 del sistema Transmilenio. Este es una operación que se llevará a lo largo de 15 años. Vamos a iniciar otra operación también, esperamos en junio inicie esta operación, que es en la zona de Usme, con 133 buses eléctricos más. Estos van a atender alimentación del sistema troncal. Y el que estamos operando actualmente de Fontibón está, digamos, atendiendo 4 rutas zonales de bastante relevancia en la ciudad, que ya las vamos a mirar. Paso a hablarles un poco de la experiencia nuestra. El Grupo Somos es un operador en sistemas de transporte masivo. Estamos en Bogotá desde el año 2004. Allí operamos hasta el año 2019 171 buses articulados que llegaron a 1.300.000 kilómetros. Tuvimos una experiencia, digamos, bastante satisfactoria y, digamos, ya vivimos esa etapa de principio a fin de un proyecto de transporte masivo, digamos, durante 15 años, que tuvo un inicio destacable y un cierre inmejorable. De ahí que durante los 15 años pudimos cumplir con todos los indicadores de servicio, siempre estuvimos dentro de los mejores estándares de prestación del servicio como nos mide Transmilenio. Entonces, bueno, fue una operación bastante exitosa. En 2019, digamos, antes de cerrar la otra operación, tuvimos que iniciar una operación con 260 buses biarticulados y articulados. Una mezcla, son 154 articulados y 96 biarticulados. Qué pena, al revés, 154 biarticulados, 96 articulados. Este es un contrato que se va a ejecutar por 10 años. Luego, las dos operaciones que les comento que inician este año, en 2021, 260 buses eléctricos divididos en 2 patios. Y otra operación que tenemos directa o que operamos directamente es en Cali, donde tenemos 331 buses entre articulados, padrones y bucetones que operan en el sistema de transporte masivo de Cali. Digamos, aquí las operaciones, la de Cali y la de los 260 buses articulados y biarticulados, son operaciones diésel. Aquí nos vamos a concentrar en las 2 operaciones eléctricas que estamos iniciando este año. Importante tener en cuenta en estos contratos de concesión que iniciamos de las operaciones de buses eléctricos, digamos, estaban concebidos en la medida en que separa la provisión de la flota de la operación de la flota. Y esto, digamos, en términos concretos, lo que buscaba era poder financiar la flota que se tenía que traer. No sé, pues si todos están enterados, digamos, de los inconvenientes que traíamos con fase 3 en Transmilenio y con todos los demás sistemas de transporte en el país, donde en los últimos años, digamos, han sido deficitarios. Y la banca ha estado, digamos, muy renuente a financiar proyectos de transporte. Por lo tanto, Transmilenio plantea esta alternativa de que sea un concesionario quien provea la flota, otro concesionario quien la opere, y de esta manera, digamos, los roles y los riesgos estaban, digamos, debidamente separados, y eso permitía que la operación fuera, más bien que la provisión de flota fuera financiable. De aquí básicamente encontramos unos contratos con una duración de 15 años, donde había que aportar unas garantías, digamos, bastante onerosas de entrada, que eran unas garantías líquidas de aportes de capital, donde de entrada los socios tanto de provisión como de operación tenían que demostrar que tenían la solvencia y digamos, el dinero, por lo menos para aportar el equity de estos proyectos.
Luego, para la parte del operador, encontramos un tema de una garantía líquida de mantenimiento, que esto lo que busca es garantizar que el operador mantenga la flota en buenas condiciones, pues, de mantenimiento, de operatividad, disponibilidad de flota adecuados. Si este operador no tuviera unos indicadores de desempeño aceptables durante cierto periodo del contrato, le pueden quitar el contrato, se lo darían a otro operador y le harían efectiva esta garantía líquida de mantenimiento. Y luego lo otro interesante es que estos contratos ya de fase 4 en adelante, inclusive fase 3 en el SITP, digamos, gozan de unos indicadores de desempeño bastante objetivos, unas mediciones bastante claras. Y eso, digamos, le da bastante certeza pues a nosotros como operador de poder efectuar digamos, llevar a cabo un contrato como estos con buses de tecnologías nuevas, en donde claramente sabemos qué riesgos vamos a asumir y no estamos, digamos, supeditados a subjetibilidad en la medición por parte del ente gestor. Entonces esto es muy importante. Básicamente los deberes contractuales que encontramos, y voy a empezar con la provisión de flota, consistía en negociar con los fabricantes de chasis y carrocería, y esto tenía que hacerse prácticamente previo a la presentación de la licitación, ya que nosotros teníamos que entregar o decirle a la entidad contratante efectivamente cuál era el bus que íbamos a operar, tanto en su componente de chasis, de carrocería, inclusive el cargador que iba a requerir el vehículo. Luego viene pues comprar y financiar la flota, adquirir e instalar equipos adicionales. Todos los vehículos que estamos operando en Bogotá en esta fase tienen una serie de cámaras y todo digamos, un complejo sistema de captura de datos por telemetría y envío en línea al ente gestor para hacer un monitoreo constante de todas las variables de la operación. Entonces, en este esquema, el proveedor de flota entrega los buses con todos los equipos ya adecuados. Luego de, digamos, tener el bus en adecuadas condiciones técnicas y demás, pues viene la entrega a Transmilenio de la flota. Durante el término de la concesión de los 15 años, tiene un deber de supervisión del mantenimiento de la flota y, obviamente, empezando los contratos y terminando, pues hay un deber de vincular la flota y al final de desvincular la flota. Luego, por parte del operador, encontramos, digamos, el punto 0 inicia con la recepción de la flota por parte de Transmilenio, o sea, que el proveedor se la entrega a Transmilenio, Transmilenio a nosotros como operadores. Luego viene la operación de la flota durante los 15 años de la etapa de operación y mantenimiento. Luego viene, o continuamos con todo el mantenimiento de la flota. Y finalmente, al final, pues, digamos, retornar la flota a Transmilenio para que se la devuelva al proveedor de flota y hagan la disposición necesaria con los buses. Aquí les presentamos algo de digamos, de las zonas que se entregaron en concesión en esa etapa de licitación. Este proceso, digamos, le llamaron fase 5 y contemplaba la adjudicación de 5 zonas en Bogotá, de las cuales nosotros nos adjudicamos 2, que fueron como la operación de Fontibón 2 y de Usme. Aquí lo pueden ver en el mapa de Bogotá, digamos, ahí están las zonas. Entonces las que nosotros operamos son la zona verde y la zona como violeta oscura, púrpura. Ahí hay 2 operaciones, nosotros operamos una de ellas. Y básicamente estamos hablando de la operación en Fontibón con 117 buses referentes, 9 de reserva, para un total de flota de 126 buses. Y bueno, esa es la que nos concierne en este momento, de la que estamos hablando, que es la que ya inició.
Entramos a hablar de los puntos relevantes. Lo que les mencionaba son 5 puntos. Y creo que aquí es donde en nuestra experiencia hay que concentrar todos los esfuerzos. No estoy diciendo que con los demás hitos del proyecto pues no haya que controlarlos, claro que sí, pero estos digamos son de bastante importancia y creo que lo que vamos a conversar nos va a servir un poco para romper ciertos mitos que hay. Ya que, digamos, nosotros lo que ustedes están viviendo hoy, que es mirando experiencias en otros países con otros operadores, pues nosotros lo hicimos en su momento y creo que uno se encuentra con muchos mitos que en el momento en que empiezas a desarrollar el proyecto o se ratifican o se desvirtúan. Básicamente en este momento vamos a hablar de la mitigación de riesgos del contrato y es por qué decidimos nosotros entrar en este proyecto. Luego viene un tema de selección de proveedor, cuál es el fabricante adecuado y por qué escogimos a un fabricante específico. Luego hablaremos un poco de la infraestructura del patio, la infraestructura de soporte para operar. Luego temas de financiación y por último los temas de compra de energía, negociación de energía. Empezamos a hablar un poco de la mitigación de riesgos del contrato. Lo principal acá es entender que como los contratos estaban separados, provisión de flota y operación de flota, digamos, el riesgo en provisión de flota, pues que nosotros allí también tenemos una parte importante de ese concesionario, hacemos parte de ese concesionario. Digamos, los riesgos están mitigados, casi que el ingreso que va a tener el proveedor de flota es fijo. La única manera en que no le paguen por un bus es porque no esté disponible, porque no opere más de 1.200 kilómetros al mes. Y esto implica que no le retribuyan una parte de la tarifa, digamos, licitada. Hasta el 20% le pueden descontar. De resto, el 80% del pago del vehículo al proveedor de flota siempre está garantizado. Y eso fue digamos, uno de los hechos relevantes para lograr una financiación del proyecto, porque los bancos finalmente resultaron como valiéndose del 80% del flujo estimado del concesionario para poder hacer toda la estructuración de la financiación. Y por otro lado, en la operación encontramos 3 componentes de tarifa, que son un pago fijo por bus, un pago por kilómetro programado por Transmilenio y recorrido obviamente, y un pago por pasajero. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros aquí lo que encontramos es una clara distinción entre cubrir los costos variables y los costos fijos de la operación. Con el pago fijo por bus están cubiertos todos los costos fijos. Básicamente ahí me refiero a seguros de los vehículos y contractuales, nómina de operadores, nómina de técnicos, lavado de los vehículos, nómina administrativa, gastos de administración, etcétera, etcétera. Todos los costos fijos están embebidos en ese pago fijo por bus mensual. Luego viene el pago por kilómetro, que cubre todos los costos variables. Entonces, en la medida que tú haces kilómetros, pues consumes energía, consumes lubricantes, desgastas llantas, desgastas el equipo, por decir algo, pastillas de frenos, consumibles, etc. En la medida que no haces kilómetros, pues no tienes ese costo asociado. Entonces, ahí es donde vemos pues claramente que hay un equilibrio entre cubrir costos fijos y costos variables, y eso nos permitía, digamos, tener confianza para poder asumir el proyecto, saber que desde que hagamos bien nuestra tarea, no tenemos ningún riesgo de recorrer o no kilómetros. Entonces aquí no, digamos, no estamos supeditados a que un bus tenga que hacer, por ejemplo, 7.000 kilómetros al mes para que nosotros podamos tener una utilidad.
¿no? Sino cada componente de la tarifa ya tiene su utilidad específica y, digamos, tenemos un proyecto muy seguro. Y finalmente, en el pago por pasajero, ese sí es el riesgo que asumimos nosotros como operadores, que representa el 6% de la remuneración total del concesionario, digamos, en las proyecciones que tenemos. Entonces ahí sí hay un riesgo asociado, pero digamos es un riesgo en el cual lo que hacemos es asumir un riesgo en la rentabilidad del negocio, en la utilidad final del negocio, más no asumir riesgos en la prestación del servicio o en el cumplimiento del contrato. Entonces sabemos que si no movemos ningún pasajero, porque la gente no se subió al sistema o por lo que sea, no estamos en riesgo de incumplir nuestro contrato con Transmilenio de ninguna manera. Entonces, esto permitía que nosotros tuviéramos confianza de no vamos a asumir riesgos operacionales, pero sí vamos a asumir riesgos técnicos porque es una tecnología nueva y en ese orden de ideas pues estábamos dispuestos a asumirlo. Entonces, ¿qué entramos a revisar? También desde el momento en que iniciamos la negociación con los fabricantes de buses, pues empezamos a tratar de mitigar los riesgos que puedan presentarse, tanto para provisión como para operación, en este contrato con el fabricante, en donde buscábamos que el fabricante nos pueda dar garantías extendidas, que la garantía de la batería cubra todo el término del contrato. Digamos que ahí es donde consideramos que está el mayor riesgo de la tecnología. Sabemos que las baterías son unos elementos que vienen en constante evolución y que, digamos, de manera masiva aún no está comprobada, digamos, su larga duración. Entonces, la garantía que hoy ofrecen los fabricantes es de máximo 8 años por las baterías. Entonces, claramente todo el esquema de negociación que se hizo fue pactando un cambio de batería a mitad de contrato, o sea, en el año 7,5, 8, fijando valor de ese precio de batería en ese año, poniendo un valor máximo, a eso me refiero. Cosa que todos estos riesgos tecnológicos asociados a toda la duración del proyecto pues estén mitigados desde ahora, que si hay un vehículo no disponible por causas atribuibles al fabricante del bus, pues haya manera de reclamarle y inclusive de alguna manera se compense el lucro cesante del vehículo. Entonces, digamos, logramos hacer una negociación que en nuestra experiencia, digamos, es muy buena, porque logramos incluir una serie de riesgos que nosotros normalmente asumimos con flotas gas o diésel, porque los fabricantes, pues, como tienen una tecnología probada, no asumen esos riesgos y claramente siempre lo que te dicen a ti como comprador del bus es, yo le vendo el bus, claramente lo acompaño, le doy el servicio postventa, le doy las garantías, pero pues no le voy a cubrir el lucro cesante ni voy a entrar a asumir más riesgo, digamos, riesgos más allá de la garantía normal que suelo dar. En este caso, pues digamos, había interés del fabricante de desarrollar el proyecto, entonces estaba en capacidad de asumir unos riesgos. Luego, bueno, por último está el riesgo de demanda, como ya se los mencioné, es un riesgo que asumimos, tenemos claro que está acotado, pero no genera un riesgo para la buena salud del proyecto. Entonces, básicamente, estos son los aspectos primordiales que vimos en los contratos en los que entramos, que decidimos asumir, y consideramos que con esto, digamos, estábamos en capacidad de asumir los riesgos tecnológicos de la mano del fabricante. Creo que
el hecho de tener, digamos, como un mercado que viene creciendo, que hay unos jugadores importantes, unos fabricantes muy grandes, que están dispuestos a hacer, digamos, grandes inversiones a nivel mundial para poder vender sus productos, para poder mostrarlos. Creo que este fue un buen momento para lograr un buen acuerdo con un fabricante de buses y entrar a compartir unos riesgos que, como lo digo, normalmente no lo asumiría algún fabricante. Luego pasamos a temas, no sé si habíamos hablado un poco con Luis de la metodología, no sé si en este punto, con lo que acabamos de mencionar, hay algunas preguntas y quisiera, digamos, que lo hagamos más en doble vía, punto por punto, para que si tienen algunas preguntas puntuales, ideas o algo que compartir, lo podamos hablar y no se pierda la idea. Sí, Rubén, pues dos preguntas son mías, pero igual hay otra que también ha hecho la señora Lidia. Primero, quería preguntarte qué tipo de indicadores son los medidos, digamos, en ese contrato de concesión, cuáles son los que priman en eso que mencionabas. Una segunda, hablabas un tema de chatarrización. ¿Esa chatarrización es de los buses eléctricos al final del contrato o es de los buses viejos, digamos, para poder incluir los buses eléctricos a la operación? Y el último es cómo ha cambiado el riesgo de demanda con el COVID. Me imagino, Lidia, hay 6% de la ecuación de remuneración del operador, ¿verdad? Y Klaus nos hace la siguiente, que es quien asume el costo de infraestructura de recarga en el plantel y fuera del plantel. Ok. Entonces, Bueno, voy a empezar por... hazme un breve recuerdo de la primera, si eres tan amable. aquí es qué tipo de indicadores son los que se ponen en el contrato con el cual los miden. Bueno, mira, ahí básicamente lo que se mide es puntualidad, regularidad, estado de la flota, seguridad vial. Básicamente son esos puntos los que se miden. Cuando yo menciono que son, digamos, muy objetivos, es comparando con los contratos que teníamos en fase 1, en donde nosotros, por ejemplo, éramos multados por el ente gestor. Entonces aquí es importante hacer la diferenciación. En fase 1, lo que sucedía era, si un vehículo salía, por ejemplo, sucio en la mañana a operar, Transmilenio tomaba nota y nos multaba con una cantidad de kilómetros específicos, por decir algo. Entonces nos reducía de nuestra remuneración 200 kilómetros por el hecho de haber sacado un bus sucio. Lo que sucede ahora es que este tipo de eventos entran a hacer una sumatoria en unos indicadores y lo que te miden es más una gestión global que una gestión tan puntual, que es lo que digo, puede volverse muy subjetiva en la relación con el ente gestor. Entonces, cuando ya es una gestión más global la que te están midiendo, pues la confianza en que lo que se está midiendo está libre de subjetividad, pues es mucho mayor. Entonces, básicamente es lo que les decía, puntualidad, que los buses, digamos, lleguen a los servicios de manera puntual y hagan sus recorridos de manera puntual. Se mira la disponibilidad de flota, que estés entregando la cantidad de buses que te están solicitando. Están los temas de seguridad vial, que son todos los temas de accidentalidad. Hábitos de conducción de los operadores, entonces también si están viendo, no sé, un operador hablando por teléfono, esto ya no genera una multa inmediata de unos kilómetros, sino que entra a puntuarse dentro de unos indicadores y realmente te evalúan es la gestión de todo el grupo de indicadores, de todo el grupo de operadores y no de un solo operador, digamos, que pudo haber cometido un error. A eso nos referimos con los indicadores bastante objetivos. No sé si respondo de manera clara a tu pregunta. Sí, Daniel, sí, Rubén, muchas gracias. Ok, ¿cuál era la segunda? La de chatarrización. Chatarrización. Bueno,
No, aquí nos referimos es a la chatarrización final de los vehículos. Este proceso no tuvo una chatarrización inicial porque, digamos, en este proceso venimos trabajando desde hace 20 años en Bogotá, sí, 21 años, desde fase 1 en donde inició toda la reposición del sistema de transporte tradicional, en donde fase 1 tenía que reemplazar, por cada bus que incluyera o que vinculara en Bogotá, tenía que chatarrizar 2.7 buses del transporte colectivo. Luego en fase 2, por cada bus que se vinculara, tenían que chatarrizarse 7 buses por cada bus que se vinculara. Luego vino fase 3, en donde también había un factor importante asociado, y esta fase de chatarrización por bus a vincular. Y en fase 3 hubo una serie de inconvenientes donde los operadores tenían que chatarrizar, si yo mal no recuerdo, eran en total 16.000 buses y vincular 12.000. Pero en este proceso, 2 operadores que representaban el 30% de toda esta masa no pudieron iniciar operación, no pudieron cumplir con estas cuotas de chatarrización. Y ese remanente de transporte colectivo que quedó, lo que ha hecho Transmilenio es en esta nueva licitación, digamos, en las 2 últimas, lo que fueron fase 4 y fase 5, Transmilenio pues está asumiendo los temas de chatarrización. Cuando hablo de fase 4, digamos, es la misma troncal que venía, entonces, digamos, ya la chatarrización allá estaba surtida, no había problema. En estos contratos de fase 5, que son los que le atañen a esta operación de buses eléctricos, sí hay unos temas de chatarrización de transporte tradicional que tiene que realizarse, pero está en cabeza del ente gestor. Entonces, y siempre lo hemos dicho, digamos, es algo con lo cual, digamos, lo puede manejar más fácil el ente gestor que el privado, porque puede trabajar con la Secretaría de Movilidad para darle fin a las rutas que hacen paralelismo, le pueden poner más orden, bueno, están, digamos, en mayor capacidad de asumir este riesgo. Y es algo que no lo había comentado también, discúlpenme que omití 2 temas importantes. Este tema de la chatarrización previa, que es muy importante, como ya se los digo, está en cabeza de Transmilenio, y el otro es asociado a la última pregunta que hacías, Luis, respecto de la infraestructura. Ese es, y ahí me tengo que devolver a este slide, en la mitigación de riesgos del contrato. Para nosotros también fue vital que la infraestructura la asumiera el ente gestor. O sea, quien tenía que entregarnos el patio era Transmilenio. ¿Qué hizo Transmilenio? Lo que hizo fue un contrato con Codensa, que es un operador digamos, un generador y un operador de redes de energía en Colombia bastante importante, uno de los grandes jugadores. Codensa realizó las obras de infraestructura y le entrega en arrendamiento el patio de Transmilenio. Lo que hace Transmilenio es que nos lo entrega a nosotros. Entonces, de esta manera también lo que veíamos es que, digamos, cada experto estaba en su tema específico. Entonces, por ejemplo, en provisión de flota, nosotros estábamos asociados con unos fondos de inversión, y allí, digamos, lo que teníamos era también gran experiencia en financiación de proyectos para salir a buscar una financiación con todos los bemoles que iba a tener este proyecto. Digamos, entonces podemos decir, en el componente de provisión de flota, estábamos los que teníamos que estar para salir a buscar una adecuada financiación. En el componente de operación de flota, pues estamos nosotros como somos, con toda la experiencia de 20 años atrás, operando en sistemas de transporte masivo y conociendo pues distintas marcas de buses, negociando buses constantemente, comprando buses. Entonces esto nos permitía también poder hacer un match interesante con provisión para la negociación de los buses, para llevar a buen término todo este tema, y obviamente garantizar que la operación
se va a poder ejecutar de manera exitosa durante los 15 años del contrato. Y luego viene el componente de infraestructura, pues que lo desarrolló Codensa, que es un experto en ese tema, y Transmilenio asumiendo el componente de chatarrización, con el cual, digamos, el distrito está vinculado en todo el proyecto, digamos, y no hay manera, digamos, de transmitirle ese riesgo al operador. Básicamente eso. Y Luis, recuérdame la tercera pregunta. Bueno, la tercera era el tema de infraestructura que hacía Klaus y tiene una segunda parte que dice, digamos, quién asume el costo fuera del plantel, fuera del patio. ¿Tienen ustedes, y Klaus te pregunto, es si tienen cargadores o algo fuera en sitios públicos o algo así? No sé si esa es la consulta, Klaus. Tal vez muy brevemente, la infraestructura por lo general se divide en lo que va, digamos, en el patio, en el plantel, ¿no es cierto? Pero también hay toda una infraestructura que acompaña esto, que es más en la red de electricidad de la ciudad, ¿no? Y en el caso de ustedes, ¿dónde está la división? O sea, ¿hasta dónde asume el Estado? Y eso que asume el Estado, ¿quién al final lo paga? ¿Son todos los contribuyentes o se diluye de otra manera? Y desde dónde empieza el proveedor y de dónde empieza el operador a tener que cubrir esos gastos y eso cómo lo cubren ellos mismos. O sea, un poco la pregunta es todo el gasto de infraestructura, ¿cómo se reparte? Mira, básicamente el sistema tiene dos fuentes de ingresos. La primera es los usuarios del sistema y la segunda es un fondo de estabilización tarifaria, que es un dinero que pone la alcaldía, pues, o el distrito como tal, para, de alguna manera, cubrir el hueco entre los costos y los ingresos que generan los pasajeros. ¿Qué pasa? En Bogotá está el componente troncal que tiene muy buen IPK, mueve muchos pasajeros y es autosostenible, pero el componente zonal, digamos, por todas las características de operación que son bajas velocidades, eh, básicamente ese tema, pues de bajas velocidades, gran dispersión de rutas, digamos, rutas muy largas, esto hace que los IPK sean mucho más bajos en este componente zonal y que los costos de operación sean mayores que los ingresos por cuenta de tiquetes vendidos. Entonces lo que hace la ciudad o la administración es poner ese faltante en este fondo de estabilización tarifaria. Esas dos fuentes son, es la fuente de ingresos del sistema y de ahí se paga todo. Entonces se paga la provisión de flota, se paga la infraestructura, se paga la operación, se paga todo el componente de recaudo del sistema, digamos, de ahí se pagan a todos los agentes. Entonces la pregunta que tú me haces, pues, ¿cuál es la fuente? Si es el usuario o son todos los contribuyentes. Sí, en buena parte todos los contribuyentes porque hay plata, hay dinero público que está entrando para cubrir ese déficit, pues todos los contribuyentes están aportando. Pero esas dos fuentes cubren todos los componentes del sistema. Entonces, sí es clara la respuesta. Sí, clarísimo, muchas gracias, más bien. Ok. Continuamos y Bueno, luego venimos a los temas de selección de... Permítame un segundo que pena. Denme un segundo, por favor, discúlpenme. dale, tranquilo, Rubén.
Bueno, entonces entramos a la selección del bus como tal. Como les dije, este fue un proceso que teníamos que resolver antes de presentar la licitación, porque para presentar licitación teníamos que decir cuál era el bus, cuál era la carrocería, cuáles eran los cargadores que se iban a tener que instalar en los patios. Entonces, aquí, para contarles un poco la historia, cómo se dio este proceso de licitación, pudo tardar un poco más desde que se abrió la licitación hasta que se cerró, un poco más de 6 meses. Sin embargo, pues claramente se veía venir y bastantes proveedores de buses pues estaban como rondando, ya habíamos tenido conversaciones con ellos, pero creo que aquí lo definitivo fue que hubiera un proveedor de buses que entendiera lo que estaba sucediendo con el sector transporte en Colombia, que entendiera cómo se iba a realizar el proyecto, que entendiera las necesidades de los futuros proveedores y operadores de flota y que estuviera en capacidad de atender ese entendimiento de manera rápida. Entonces, creo que ahí es donde aplicando el tamiz, pues al final quedamos digamos, con el proveedor que nos dio todas las garantías que considerábamos requeríamos, pero eso se dio pues claramente porque fue un proveedor que estuvo como dispuesto a poner los recursos que se necesitaran para llevar a buen término la negociación. Voy a poner un ejemplo. Eh, Habían fabricantes de buses que nos preguntaban, por ejemplo, oiga, ¿cómo puedo revisar el tema con las secas para buscar como que sean entidades de fomento las que apoyen la financiación? Entonces, pues, dice uno, bueno, en este punto creo que eres tú como fabricante quien debe traerme opciones eh, para poderme convencer de comprarte los buses. Eh, y claramente el contexto en el que estábamos, en el cual no se lograban financiar operaciones de transporte en Colombia y demás, que por eso se diera la división de los contratos que les mencioné, pues requería un entendimiento importante del proveedor de flota para poder entrar en ese contexto y poder mover lo que tuviera que mover en su casa matriz para poder llevar a buen término el proyecto. Sin embargo, pues nosotros hicimos una evaluación técnica, una evaluación comercial y luego entramos a hacer toda la negociación de las condiciones. En esa evaluación técnica, pues estuvimos haciendo varias visitas, estuvimos en China viendo alrededor de 6 plantas, estuvimos con los 6 fabricantes, viendo sus plantas, viendo sus métodos de fabricación. Algo que nos pareció muy importante y es, en ese momento, digamos, no estaba abierta la puerta de poder carrozar el bus en Colombia, entonces, o carrozarlo localmente, pues todos los fabricantes estaban en una posición de no, yo te vendo el bus completo y pues ver la manera en que producían sus vehículos nos dio confianza en los métodos que utilizaban y en la calidad del producto que nos podían ofrecer. De ahí que no tuvimos problema finalmente para decidir traer buses totalmente fabricados de China e inclusive hacer todo ese montaje de equipos desde China, todas esas cámaras y demás, pues hacer que el fabricante las incluyera dentro de su producción para que pudiera traernos el bus, digamos, con todos los accesorios y con todos esos requisitos de telemetría y demás, digamos, ya embebidos en el vehículo y con lo cual el fabricante también nos diera garantía sobre esa integración de equipos. Importante mirar pues la capacidad de producción que claramente viendo los volúmenes de los fabricantes chinos pues creo que eso se cae de su peso, están en total capacidad de producir. El tema o la gran incertidumbre era, ¿será que los buses iban a estar a tiempo? Porque teníamos corto tiempo,
cronograma inicial hablaba de 6 meses para entrega de la flota, y nosotros lo veíamos muy remoto, pero bueno, se asumió el tema y podríamos hablar de si ese mito aún existe de que tú haces un negocio con los fabricantes chinos y después no sabes qué pasa y puede ser que te cumplan o no. No, ese mito, pues, en nosotros, en nuestra experiencia y en todo lo que hemos visto con los demás fabricantes que han traído buses a Colombia, esto ha salido muy bien. O sea, los términos y tiempos de entrega se han cumplido de manera satisfactoria. Eh, Claramente un factor primordial era el precio, no tanto, digamos, cuál es el precio más bajo de los buses o quién ofrece el precio más bajo, porque nosotros claramente no compramos no adquirimos el más económico del mercado, pero sí el que consideramos que según costo-beneficio, pues tenía su precio más razonable. Y finalmente, pues entramos a negociar, a hacer la negociación de todas las condiciones que para nosotros era vital también, eh, teniendo claro que el proceso de financiación del proyecto no iba a ser tan rápido como podría darse con una flota de buses de tecnología ya probada y conocida y bien reputada, pues en este caso, digamos, es una tecnología nueva, todo el mundo tiene, digamos, bastantes inquietudes, seguramente los créditos con los bancos se iban a tardar mucho más porque tendríamos que exponer de manera más rigurosa el proyecto. En ese orden de ideas, lo que le pedimos a este proveedor es que hubiera un crédito puente y en la medida en que se demorara el crédito con bancos, pues nosotros no estuviéramos en algún incumplimiento con, con el pago de la flota. Entonces, lo que se pactó es si después de 6 meses de entregada la flota no se tiene una financiación, pues el proveedor de flota, digamos, haría efectiva la financiación que nos da para este proyecto. Entonces, de entrada, para poder presentar la licitación, el tema de tener o no financiación estaba resuelto. ¿A qué precio? Pues habría que ver en la negociación posterior del contrato de crédito cuáles podrían ser las condiciones, pero por lo menos lo que estaba claro es que pues tendrían que ser condiciones de mercado y la claridad que había es que el proyecto estaba financiado. Entonces no había riesgo alguno de incumplirle a Transmilenio porque no hubiera un cierre financiero del proyecto. Otro tema importante era qué gastos asumíamos nosotros respecto de coberturas y en qué podía apoyar el proveedor de flota. Entonces ahí hubo también se tomaron unas coberturas en las cuales hubo un apoyo importante por parte del proveedor. Entender que aquí nosotros tuvimos que constituir empresas de objeto único y específicamente pues para el desarrollo de este proyecto. Entonces, digamos, son experiencias que son empresas que tienen la experiencia y el músculo que les aportan sus accionistas, más no tienen una trayectoria atrás, entonces salir a conseguir unas coberturas con los bancos no iba a ser sencillo y ahí era importante que el fabricante de flota estuviera, digamos, en disposición de soportar el proyecto para que esas coberturas se pudieran dar. Esto es, digamos, un tema de bastante relevancia para este proyecto. Algo que ya les mencioné, pero que recalco, es, digamos, la alianza de largo plazo que tiene que darse con el fabricante en este modelo de negocio. Y es que aquí hablamos en lo que se está estructurando hasta el momento y en lo que nosotros iniciamos a hacer, un contrato a 15 años, es porque, o sea, los contratos de buses eléctricos suelen ser más largos para poder amortizar ese CAPEX en el tiempo y que compense un poco digamos, el costo que tendría un proyecto de diésel o de gas en 10 años, que era como el símil que se hizo acá en las licitaciones, que en principio
se podía contemplar ofrecer diésel o gas, pero eran contratos a 10 años versus los eléctricos a 15 años. Entonces, ahí, digamos, hay dos aristas. Una es, oye, tengo un contrato a 15 años, pero el fabricante, digamos, solo me da confianza por la mayor inquietud que tengo, que es la durabilidad de las baterías por 8 años. Solo me respalda por 8 años. Pues claramente lo que propendimos por hacer fue no asumamos riesgos del año 8 en adelante a ver qué tanta autonomía residual van a tener las baterías y si hay un negocio posterior o no. Entonces lo que hicimos fue concentrarnos en hacer de este proyecto un proyecto exitoso y aprender con el proyecto. Entonces, claramente lo que vimos es, en el año 8 renovamos baterías de los buses y le entregamos las baterías viejas al fabricante. Con eso, digamos, es posible que hubiéramos perdido la oportunidad de tener un negocio de almacenar energía a futuro con las baterías que habían, pero claramente logramos un precio máximo de las baterías al año 8 fijado desde ya, y eso nos permitía ajustar el proyecto vamos, a la remuneración que íbamos a tener. De ahí que en este momento nosotros tengamos unos buses en los cuales confiamos que sí van a llegar a los 15 años con esa reposición de batería en el año 8. Y el contrato tiene algo importante también, y es que Transmilenio nos exige que los buses tengan una autonomía mínima de 260 kilómetros. O sea que al año 8, que es cuando contemplamos cambiar las baterías, el vehículo tiene que tener una autonomía en ese momento de 260 kilómetros. Por lo tanto, la autonomía con la que están llegando en este momento son más de 320 kilómetros. Para que en el tiempo, con la degradación de batería que está digamos, garantizada por el fabricante de los buses, estemos cumpliendo el contrato. Entonces, ante eso, ante esa limitación de garantizar una autonomía de la flota, pues era importante cerrar la discusión, cualquier discusión que tuviéramos a futuro con las baterías, y por eso se hizo como una negociación en bloque de todo el proyecto con el fabricante. Yo creo que con eso evacúo este punto de selección de bus. No sé si tengan alguna pregunta. Sí, Rubén, déjame que hay dos preguntitas ahí. Pregunta la señora María, ¿cuáles fueron los fabricantes que ofrecieron propuestas para la licitación? O es decir, también ustedes cuáles visitaron y cuáles pudieron evaluar. Y pregunta Brenda que si los contratos siempre han sido de 10 y 15 años o se hizo un proceso para definir la cantidad de años y que fuera rentable. Bueno, mira, básicamente nosotros visitamos y estuvimos en conversaciones con Yutong, Shontong, con Sanwin, con BYD, con Haiger. Básicamente fueron estos cinco. Estos cinco productores de buses. Pues habían otro tipo de productores también. Estuvo Caetano de Portugal, que también ofrecía buses, digamos, con una tecnología muy similar a la de Sunwing, pero básicamente con experiencias muy limitadas. Entonces, digamos, habían ciertos proveedores pues, que no contemplaríamos, pero los cinco iniciales, pues claramente eran jugadores importantes que, digamos, que estaban en capacidad de asumir el proyecto. Y lo que les digo, el tema, la selección final se dio por todo lo que les comenté, por, digamos, quién entendió claramente cuáles eran las necesidades del mercado. ¿Cuál era la Okay. segunda? ¿Los contratos siempre han sido de 10 y 15 años o se hizo un proceso para definir la cantidad de años y que fuera rentable?
Mira, yo creo que eso ya es como la experiencia que se ha obtenido en el sistema Transmilenio y pues, en los sistemas de transporte masivo del país. En principio, cuando empezó fase 1, básicamente ahí se hablaba de unos contratos por kilómetro. Entonces era máximo 750.000 kilómetros por bus, kilómetros comerciales, y un promedio de kilometraje odómetro de 1.000.000 de kilómetros por bus. Con el tiempo, esto se fue extendiendo, entonces pasó de esos 750.000 a 1.000.000 de kilómetros, luego a 1.300.000 kilómetros más o menos, y en ese momento esos contratos de fase 1 resultaron extendiéndose casi pues, un 30% más, o sea, pasaron de lo que podían ser 10 o 12 años a 15 años. Entonces, creo que esa experiencia Transmilenio la capitalizó y lo que hizo fue para fase 4, que era la reposición de los buses troncales, emitió, digamos, las licitaciones cerradas a 10 años, porque eran buses diésel. También había la posibilidad para eléctricos, pero digamos tenían esta limitante también a los 10 años. Y lo que hizo fue, y lo que uno pues corroboraba cuando hacía las modelaciones para el proyecto de eléctricos es, tú por ejemplo, para que el vehículo eléctrico tenga, digamos, el mismo costo total de operación entre CAPEX y operación con un bus diésel, y digamos puedas sostener esto que no te afecte como el flujo de caja del sistema, para que pueda ser equiparable, tú tienes que llevar el proyecto de eléctricos a 15 años versus 10 que tendría un proyecto de buses diésel. Importante aquí tener en cuenta que no solo es el mayor valor del bus en el proyecto de buses eléctricos, digamos, el mayor valor del bus versus el menor costo de operación por cuenta de que el combustible fósil es más costoso que la energía eléctrica y que el mantenimiento en un bus diésel o gas pues es mucho más alto que en un bus eléctrico. Entonces, no solamente hay que hacer esa comparación, sino que en esta ecuación tienes que meter también el costo de los cargadores y el costo de toda la infraestructura de recarga que requiere el proyecto, que es el patio. Que ahora vamos a mirar un poco el patio y las características, y en este caso estamos hablando de para ponerlos en contexto de cifras, los buses, por ejemplo, tuvieron un costo final para este proyecto, 126 buses, costaron alrededor de $50 millones. La infraestructura pudo costar alrededor de $20 millones. Entonces, siempre resulta ser un 10-15% adicional a lo que uno contemplaría normalmente, y es que esto precisamente es uno de los mitos que considero tienen que romperse. Solemos comparar valor del bus y costo de operación eléctrico contra valor del bus y costo de operación diésel, y de pronto dejando por fuera de la ecuación todo el valor, el costo de la infraestructura asociada. Y en esto es importante ver también el volumen del proyecto que estás trabajando. Pues obviamente si tú estás hablando de una flota de 5 buses eléctricos, pues claramente eso lo puedes resolver con 2 cargadores y pues no tiene mayor inconveniente. También dependerá de las características de operación, y con eso tú sabrás si requieres cargadores de carga rápida o lenta, y eso también va a influir en el valor del cargador y en la infraestructura que tienes que asociar para poder usar X o Y tipo de cargador.
Entonces, bueno, es importante tener esto en cuenta y pues para resumir, creo que esa es como de la experiencia del ente gestor respecto de las operaciones ya evacuadas, esos 10 y 15 años resultan ser algo que se adecua bien. Y básicamente el resultado de los 15 años para eléctricos se da más de esa ecuación para que el modelo financiero no afecte o el modelo de tener buses eléctricos no afecte las finanzas del sistema completo, sino que se equipare con el costo de las operaciones diésel o gas que hay actualmente. Dale, Rubén, muchas gracias. Yo creo que vamos adelantando porque ya se nos acerca la hora de finalizar, entonces si podemos ir tocando los demás temas. De acuerdo, yo Agradezco. este tema ya lo había tocado un poco, es la infraestructura del proyecto, lo que les mencioné hace un momento, las características de la operación son importantes para definir la infraestructura y no al contrario. Entonces, como les digo, y como se los dije desde un principio, estoy hablando de la perspectiva de un proyecto de 126 buses, seguramente un proyecto de buses mucho más pequeño, pues requerirá muchas menos consideraciones, pero en este caso claramente habría que tener en cuenta cuáles son los valles en los cuales tú puedes cargar la flota, ¿cierto? Y en qué valles en los que puedes cargar la flota vas a obtener buenos precios de energía. Esto es importante para saber definitivamente cuánto tiempo tienes para cargar la flota. Y aquí lo resultante en el sistema Transmilenio es que pues, los buses operan todo el día, o buena parte de la flota opera todo el día. Está terminando operación entre 9 y 10 de la noche una parte de la flota y otra parte más o menos a la 1 de la mañana, y a las 4 y media de la mañana ya tienen que volver a salir los buses. Esto quiere decir que finalmente hay un valle para poder recargar los buses de 4 horas y mucho, porque también hay que hacer mantenimiento, alistamiento, etcétera. Entonces, habrá un valle promedio de 4 horas y sobre esas 4 horas, digamos, se dimensiona toda la infraestructura que requiere el proyecto. Entonces, para este proyecto se requirieron cargadores de 150 kilovatios, o sea, que permitieran entregar 75 kilovatios a cada bus, que eso da para recargar los buses de 10% a 100 en 3 horas y media o un poco más. Para esto habría que dimensionar también, entonces nosotros tenemos 56 cargadores, cada uno de 150 kilovatios. Cuando tú haces los cálculos de potencia que requiere el patio, pues requieres un patio de 10 megas, y esto requiere una serie de adecuaciones ya de la empresa que está transmitiendo la energía y demás para poder concentrar toda esta energía en un solo patio. Hacer el montaje de subestaciones para poder llevar la energía a los cargadores. Entonces hay una serie de temas asociados que para nosotros eran nuevos, y que afortunadamente en este caso quien desarrolló el proyecto pues era un experto en el tema, asumía sus riesgos. Entonces nosotros, digamos, la curva de aprendizaje de todos los bemoles que podía tener esta infraestructura, digamos, no la vivimos en carne propia, la vivimos, digamos, desde la vitrina y en mesas de concertación de cómo debería ser el patio para que funcione bien operacionalmente para nosotros. Pero, pues claro, en toda la discusión pues nos podíamos dar cuenta de todas las variables que estaba contemplando Codensa pues en el desarrollo de la infraestructura. Otros temas importantes pues son la ubicación del predio, los permisos ambientales y de movilidad, y etcétera, toda la tramitología que se requiera respecto de los predios para poder desarrollarlos, si hay o no planes parciales, o si el plan de ordenamiento territorial te permite tener un patio de transporte en cierto punto. Entonces hay una gran cantidad de variables que juegan contra el tiempo de ejecución del proyecto que uno realmente no puede controlar. Los permisos con las entidades del distrito, pues uno no puede controlar los tiempos,
Y en este punto lo que decía Transmilenio es, yo acompaño toda esta gestión, pero no asumo riesgo. Quien asume riesgo es, pues si hubiera estado en cabeza nuestra la infraestructura, lo hubiéramos asumido nosotros. Y digamos, es uno de los riesgos que hemos visto que suele materializarse. El no tener la infraestructura a tiempo siempre sucede, o en el 90% de los casos sucede, y era un riesgo que no estábamos dispuestos a asumir. Entonces, claramente, en las condiciones en que estuvo esta licitación, donde el público asumía este riesgo, pues para nosotros era ideal. Yo creo que con esto evacuó también el tema de infraestructura. No sé si tengan alguna inquietud. No, por ahora no. Rubén, no hay preguntas ahí en el chat. Bueno, perfecto. Aquí paso a mostrarles algo de cómo quedó el patio finalmente. Miren, es un patio de 14.000 metros cuadrados que tiene, digamos, todas las áreas de parqueo, y en estas áreas de parqueo pues están todos los cargadores. Como les mencionaba, son 56 cargadores. Cada cargador puede atender 2 buses simultáneamente. Estos son los shelters, o sea, las subestaciones, un poco para que también dimensionen un poco. Esto es todo el equipo de subestaciones. Los 56 cargadores están divididos en 5 circuitos, o sea que hay 5 subestaciones. Estas son las zonas, como algunas de las zonas de mantenimiento. También pueden ver que para lograr tener la infraestructura en los tiempos que se requerían, lo que hizo Conesa fue hacer todo en estructuras no convencionales, o sea, no hay obra civil permanente en el patio, todo podría ser desmontable, digamos la gran mayoría, lo que es todas estas zonas de mantenimiento, todas las cubiertas de cargadores, las zonas de oficinas, pues todo puede ser desmontable. Acá está la zona de oficinas, son zonas de 200 metros cuadrados en cada piso. La verdad quedaron pues, muy cómodas, y para pues, resaltar digamos, el buen trabajo que se realizó respecto de la infraestructura, que consideramos que, aunque es un patio pequeño, estrecho, es suficiente para parquear todos los buses, parquearlos de manera segura, sin estrecheces pues, extremas que incrementen la accidentalidad en el patio. Está dotado pues, de sus zonas de lavado, la tonería y pintura, mantenimiento, la zona de planta de tratamiento de aguas. Digamos, es un patio que cuenta con todo el equipamiento y la tecnología necesaria para desarrollar de manera más que bien este contrato. Perdona, Rubén, ¿son 14.000 metros cuadrados para cuántos buses? Para 126. 111 metros cuadrados por bus, más o menos. Sí, que como te digo, nosotros obviamente hubiéramos preferido que fuera un poco más, porque en nuestra concepción sería mejor tener unas zonas de parqueo en Espina de Pescado, ubicadas en Espina de Pescado, y no, digamos, no totalmente longitudinales. Pues que básicamente si está en Espina de Pescado tú puedes parquear más fácil y salir más fácil. Entonces era una de las discusiones que teníamos inicialmente, pero bueno, pues no habiendo más, este era el patio, es el que nos entregaban, y bueno, finalmente ya cuando pudimos entrar a operarlo, y maniobrando, digamos, los buses se parquean con 2, máximo 3 maniobras, que para lo que contemplamos inicialmente, lo que preveíamos, pues no está mal. Sí nos toca tener mucho más cuidado en pues, que los conductores no cometan errores en el momento del parqueo. Importante que en estas condiciones, como los buses tienen que parquear en reversa, pues hayan muy buenas condiciones de iluminación en el patio, que esté muy bien señalizado, pues porque no, digamos, en una operación donde los buses parquean, no son las bahías libres y pueden parquear de frente, pues no hay necesidad de aplicar reversa casi nunca, que es lo que nos pasa con las operaciones de diésel. Pero en estas de eléctricos, pues la reversa sí es en todo momento. Entonces hay que
que prepararse un poco para contemplar algo más de accidentalidad en el patio y obviamente ojalá pudiera tener uno la suficiente holgura en área de patio para mitigar estos riesgos. Vale. Bueno, A todos, creo que nos vamos a ir unos minutitos más allá de las 10:30 hora Costa Rica, entonces entendemos que si han reservado el horario y tienen otros compromisos, pues tendrán que salir, pero si no, y con Rubén podemos continuar unos minutitos más para poder terminar la presentación con los temas que son tan importantes que vienen ahora. ¿Vale? Gracias. de acuerdo, Dale. continuamos con el tema de financiación de la provisión de flota y de la operación y cerraremos con el tema de la energía eléctrica. Entonces, bueno, miren, básicamente en esta parte también quiero mencionarlo de manera muy general y plasmarles un poco lo que siempre, el mito que siempre hubo versus el resultado final. Y es que siempre que hablábamos con bancos respecto de este tema de financiar estas operaciones y estas provisiones de flota, había interés. Si bien entendíamos que la banca nacional estaba cerrada al tema, sí las multilaterales y banca internacional estaban muy abiertas y muchas manifestaron su intención de financiar el proyecto. En el momento en que digamos, para presentarnos a la licitación teníamos, digamos, un número, una pluralidad que considero buena, unas 4 o 5 term sheets de bancos, en el cual podíamos enmarcar más o menos ya una tasa de interés y unas condiciones generales, pues todo parecía, digamos, muy bien, que se iba a desarrollar de manera sencilla. Resultó ser que, permítame, yo pongo a cargar esto, resultó ser que al final, claro, sí había mucho interés, había opción de obtener buenas tasas, pero cuando entras tú a mirar todo lo que tienes que hacer, todas las garantías que tienes que contemplar para llevar a buen término este proyecto, y ahí me voy, por ejemplo, a la financiación de las baterías en el año 15, porque eso pues está acordado desde ya y nosotros no pretendíamos dejar abierto o descubierta esa financiación en el año 8, discúlpenme. Nuestro objetivo era cerrar todo el proyecto y que desde el principio estuviera cerrado para que no hubiera ningún riesgo de incumplimiento en el término del contrato. Entonces, negociamos unos contratos de crédito, o estamos más bien terminando de negociar unos contratos de crédito que contemplan ese cambio de batería en el año 8, entonces eso implica desde ya pactar ese crédito con, digamos, asumiendo un pago de disponibilidad de este crédito, de esos recursos. Cuando empiezas a mirar todas estas cosas, el all-in cost del proyecto y de la financiación, pues se te empieza a incrementar bastante, aun cuando tienes una tasa de interés atractiva inicialmente. Todas estas arandelas, las coberturas que teníamos que hacer, por ejemplo, con todo el tema de la pandemia, pues el dólar se disparó. Si no hubiéramos tenido coberturas, pues el proyecto seguramente no hubiera salido tan bien como hasta el momento va. Entonces era importante tener las coberturas, asumir estos costos de disponibilidad de los créditos. Y entonces esto, cuando tú empiezas a mirar todas las limitaciones que esto te genera, que tengas que tener prepagado, digamos, el siguiente servicio a la deuda, eso te implica congelar recursos. Entonces al final todo este tipo de cosas te generan como un all-in cost de la deuda, digamos, bastante más alto del que estabas presupuestando. ¿Qué es importante tener en cuenta acá? Claro, todo el mundo quiere estar en el proyecto, es muy interesante, es conveniente poder estar en un proyecto con 0 emisiones, que mejore de manera sustancial las condiciones de vida
los ciudadanos, mejore el medio ambiente o por lo menos no lo sacrifique tanto como los demás proyectos. Entonces, pues todo esto es muy interesante, los bancos, claro que quieren apoyarlo, pero pues vienen todos los temas asociados a la nueva tecnología, y es que pues el banco tiene que garantizar que está haciendo, que está entrando en un proyecto seguro, y esto hace que soliciten muchas cosas, hayan muchas condicionantes, hayan muchos prejuicios. Por ejemplo, llegaba el punto en que nos decían, bueno, si sucede la desvinculación de un bus, el contrato de crédito podría declararse en incumplimiento. Por ejemplo, si un bus tiene un accidente y tiene que desvincularse y tiene que reponerse en 6 meses, por ejemplo, y eso no se lograra hacer, pues se declararía un incumplimiento al contrato de crédito. Entonces eran cosas que operacionalmente, digamos, la probabilidad de ocurrencia es muy baja, pero que no estamos exentos que suceda. Entonces, asumir digamos, algo así, pues era imposible. Entonces, digamos, habían momentos en los cuales como que decíamos, oiga, nos va a tocar quedarnos con la financiación del fabricante de buses, porque con los bancos no creemos que llegue a buen término la negociación. Hoy estamos ya a puertas de cerrar estos contratos de crédito, el tema va bien, sin embargo, pues los ires y venires de versiones de documentos y de garantías pues han sido bastante extenuantes y ya hemos tenido que trabajar muy fuerte. Yo creo que nos ha requerido el doble por ciento de esfuerzo de lo que normalmente nos llevaba a cerrar una operación de financiación para unos buses de tecnología diésel. Por ejemplo, la flota que financiamos para arrancar el contrato en 2019 de 260 buses articulados y biarticulados, era un contrato más grande, una compra de buses mucho más grande, pues fue mucho más sencilla que esta. Entonces, creo que es importante tener en cuenta eso, también como en la medida en que vayan a iniciar el proyecto, ojalá puedan tener conversaciones mucho más avanzadas con bancos para que en la estructuración inicial que hagan, pues contemplen todas las salvedades que puedan tener con estos contratos de crédito y todas las restricciones que de ello puedan venir. Creería yo también que lo que estamos haciendo hoy genera, digamos, una base de conocimiento importante para los bancos que seguramente va a hacer que el proceso sea mucho más expedito en ocasiones futuras, pero como les digo, es la experiencia que hemos tenido y es importante pues que lo tengan muy presente. No sé si hay inquietudes respecto a este tema. Sí, Daniel tiene una inquietud, Rubén. ¿Consideras que esta falta de confianza en el proceso de electrificación de parte de los bancos viene por falta de información o simplemente que todavía es una tecnología que ellos desconocen, no están acostumbrados a financiar y que obviamente como instituciones financieras todo es un balance entre el riesgo y el beneficio? ¿Qué es lo que provoca esta desconfianza en los bancos a la hora de financiar proyectos de transporte eléctrico? Mira, yo creo que, digamos, aquí hay, lo principal, pues básicamente es que no hay, digamos, una experiencia amplia y finalmente, yo creo que, digamos, ahí sí, hablándolo, digamos, a calzón quitado, nadie sabe qué va a pasar después del año 10 con estas operaciones, ¿cierto? Entonces, si bien la batería la vamos a reemplazar en el año 8, tenemos certeza pues que los buses van a funcionar y demás, pero no sabemos, digamos, cuál va a ser la tecnología que haya en el año 8 para renovar baterías.
todos esperamos que sea algo mejor, ¿no? Pero creo que toda esta incertidumbre que se da de una industria que viene, digamos, ganando terreno a pasos gigantes, también con cambios tecnológicos bastante rápidos, porque las baterías que encontrábamos hace 2 años, pues no tienen nada que ver con las baterías que encontramos hoy. Hoy hay una tecnología mucho más avanzada, entonces algo que se mueve tan rápido que, que asumir un proyecto de largo plazo en un volumen como este, pues para el banco resulta no ser sencillo, además que hay que entender que ellos pues no son transportadores, no entienden, digamos, toda la dinámica de transporte y de los riesgos asociados al transporte de pasajeros en las ciudades. Entonces, muchas veces ese desconocimiento hace que se magnifiquen mucho más cualquier situación y cuando se empiezan a hacer suposiciones, empiezan a coger vuelo y los temores empiezan a crecer. Y ahí es muy importante, claro, que los sponsors del proyecto, digamos en este caso nosotros con los fondos que estábamos y demás, podamos dar toda la tranquilidad que se requiere y poder explicar muy bien el proyecto, poderles presentar muy bien toda la mitigación de riesgos, ver cómo con el contrato con el fabricante mitigamos bastantes de los riesgos que nosotros previmos. Pero sí, lo que están mencionando es el riesgo de la tecnología, el no saber cuál es el comportamiento de esta tecnología en el largo plazo, pues les genera bastante incertidumbre. Cuando nosotros, digamos, hablamos de estos temas con bancos locales, que son bancos que entienden muy bien, porque nos han venido financiando en los últimos 15 años, 20 años de operaciones, siempre nos financiaron, ellos tienen la operación, todos los riesgos asociados, entonces digamos, la discusión es mucho más sencilla porque no hay que entrar a explicarles todo desde cero. Ellos ya saben cómo se comportó fase 1, cómo se comportó fase 2, cómo se comportó fase 3 y toda esa historia conocida pues nos permite abordar los temas con mucha más facilidad. Cuando en este caso son bancos internacionales que no han financiado antes un proyecto en Colombia, por lo menos de transporte, seguramente sí de infraestructura, entonces tienden a ver mucho, asociarlo mucho con infraestructura y ahí hay que romper también muchos paradigmas. Entonces, la concepción que tienen, inclusive en la redacción de los documentos, van muy enmarcadas, muy enfocadas a la experiencia que ya han tenido en concesiones de infraestructura en Colombia y como no la tienen en transporte, pues tratan de llevarla allá. Entonces hay que dar una discusión mucho más amplia, hay que contextualizarlos mucho más y transmitirles esa confianza que nosotros obtuvimos cuando conocimos, digamos, de manera detallada a los fabricantes, cuando entramos a averiguar por todas las posibilidades de baterías, cuando miramos con otros operadores que ya ¿me escuchan? Se estaba cortando un poco, Rubén. No sé si lo escuchas Se bien. entrecortó algo, ¿me escuchan? Ahí los estoy escuchando. Ah, bueno, dale, creo que ya mejoró. Ok, qué pena. Bueno, entonces básicamente es eso, sí, el riesgo asociado a la tecnología, una nueva tecnología con incertidumbre de largo plazo y claramente pues que los bancos, pues su objeto es financiar proyectos que les permitan tener el retorno que ellos esperan en el momento en que ellos esperan y no proyectos que entren en default y después de N años es que puedan resolverse después de demandas y demás. Entonces, pues entendemos que los bancos
obviamente quieren poner sus recursos, quieren ponerlos de manera segura, por lo tanto, pues tienen bastantes inquietudes, pero como lo menciono, creo que la experiencia que estamos viviendo respecto de financiar estos grandes proyectos va a servir mucho para los que vienen detrás, para que tengan, digamos, un camino más allanado y seguramente la conversación con los bancos sea mucho más sencilla. No sé, Luis, si hayan más preguntas respecto del tema o pasamos a los temas de energía. No, miremos ya el último tema, que creo que es el tema de negociación de energía. Y sí. Continuemos, por favor. Bueno, entonces, respecto a este tema de negociación de energía, hay otro mito. Cuando estuvimos en Chile, ahí estuvimos con uno de los operadores, pues el que en este momento más buses tiene allá en Chile, buses eléctricos. Y bueno, nos comentaban un poco de todo este tema de la energía, digamos, qué tan atractivo fue para el sector energético ofrecer la energía para estos proyectos. Y digamos que tuvieron gran poder de negociación para poder llevarlos a buen término. ¿Qué sucedió aquí en Colombia? En nuestra experiencia, y lo que nos dicen es el volumen de energía que nosotros íbamos a consumir o vamos a consumir anualmente son más o menos 17 gigas. Pues que sí, todos los generadores y demás dicen, claro, es una cifra muy interesante para entregarla en dos puntos diferentes, es una cifra bastante interesante, pero nosotros lo que quisimos es hacer esto con un generador y su comercializador, obviamente, digamos que tuviera el respaldo, digamos, para no tener garantía que tampoco va a tener a futuro problemas en el suministro de la energía. Entonces invitamos a grandes jugadores que generan energía y que generan la energía suficiente para respaldar estos proyectos, que cumplieran no solo, digamos, con la cantidad de energía que tenía que generarse, sino también que pudieran entregar las certificaciones IREC que nos exigía el contrato, que son certificaciones de que la energía proviene de fuentes limpias, nos referimos ya sea a hidroeléctricas o a energías eólica o solar, prácticamente lo que estamos presentando acá, y pues obviamente con hidroeléctricas certificadas. Entonces, esta limitante hacía que como que el espectro se redujera mucho. Finalmente, nosotros invitamos a 4 jugadores grandes, de los cuales tuvimos ofertas iniciales, pero después se fue decantando un poco el tema. Acá pues vino todo el proceso, no sé si saben el problema que hubo con Hidroituango, que era una hidroeléctrica, digamos, inmensa, que iba a salir a operar el año pasado, tuvo inconvenientes, no salió a operar. Esto le generó a estos jugadores tener como que rebalancear un poco los compromisos de venta de energía que tenían, y finalmente nos quedamos con una oferta sobre la mesa que, si bien era pues bastante atractiva, no nos permitía desarrollar la negociación en los términos en que queríamos hacerlo y en que entendíamos se daba ese apetito por ofertarnos energía. Entonces, pues finalmente había un jugador sobre la mesa, luego llegó otro que no genera, era solo un comercializador, pero en otros sectores, digamos, es un jugador muy importante y sabemos pues que darles el respaldo que requerimos. Finalmente lo hicimos así, lo hicimos con él, no nos fuimos con una empresa que generara, sino simplemente que comercializara. Digamos, obteniendo no precios tan buenos como nos daba el otro, pero con mayores ventajas comerciales, con un contrato, digamos, en mejores condiciones, condiciones más acotadas a lo que queríamos. Entonces, básicamente, esa es la experiencia también que quería transmitirles respecto de este punto, que suelen decirnos es que es muy
muy interesante el volumen y que cualquier generador quisiera suplirlo. Creo que hay que entender muy bien todas las coyunturas que hubo en el país el año pasado respecto del tema, pero finalmente no encontramos como ese apetito, digamos, tan marcado. O sea, no logramos hacer el proceso de negociación que queríamos hacer y que esperábamos obtener muchos más beneficios pues, de este contrato de energía que realizáramos. Entonces es muy importante también revisar bien este tema en las modelaciones que hagan de los proyectos que estructuren, pues ser bastante conservadores. Por ejemplo, en Colombia están, digamos, hay varios componentes de la energía, está la generación, la comercialización, distribución, transmisión, pérdidas, restricciones. Básicamente las que nosotros negociamos o que estamos en capacidad de negociar son generación y comercialización. Las demás componentes digamos, de la tarifa de energía son reguladas por el Estado, entonces ahí no tenemos nada que negociar. Y claramente es importante también revisar quién asume el riesgo de esos componentes regulados de la tarifa, quién asume el riesgo si se suben o no. Por ejemplo, para iniciar operación ahora en enero, nosotros encontramos que estas tarifas reguladas se incrementaron más o menos un 15% respecto de las que habíamos contemplado para el modelo, y esto pues ya fue decisión del gobierno. Entonces es muy importante tener en cuenta todos los componentes asociados a la tarifa de energía, quién asume los riesgos sobre cuáles y cómo te las van a remunerar en tus contratos de prestación de servicio. Es bien importante que tengan esto presente. No sé si hay alguna observación. Sí. Rubén, no sé si tendrás el dato, pero pregunta, ¿cuánto es el promedio de costo-precio de cada kilovatio de energía por la recarga de los autobuses? Mira, en total estamos hablando más o menos de 450 pesos kilovatio, 450, 460 pesos kilovatio hora. Habría que hacer pues la conversión, no sé, a la moneda que quieran hacerle la comparación, pero a eso estaríamos más o menos acá. Mira, son más o menos 13 centavos de dólar, unos 77 colones, 77,64 colones, más o menos, a lo que está el cambio hoy. Cuando decís 450 pesos, más o menos ese sería entonces la respuesta para Eddie David. Sí, y esa tarifa pues que te doy es como teniendo en cuenta todos los componentes, ¿no? G más C, distribución, transmisión, todo lo que te mencioné, más otro impuesto que hay de la contribución que también es como muy, pues, en Colombia. Hay un término de, el 20% adicional es como una tasa de contribución que le llaman como para el sistema. Ok, entonces, perfecto. Esto variará mucho en cada país y depende cómo estén incentivando el uso de estas tecnologías, que puedan haber beneficios o no. Habrá que verlo, pero creo que era importante como poder comentarles un poco de toda esta experiencia que tuvimos respecto a estos temas que eran, digamos, los grandes focos del proyecto, en donde creo que habían mitos que se ratifican y otros que en nuestra experiencia no son como tan benéficos como nos los hacían ver. Sin embargo, claramente, siempre lo que obtuvimos estuvo, digamos, en los niveles en que contemplamos entrar al proyecto. Entonces, hoy tenemos un proyecto sano, un proyecto que sabemos se va a desarrollar en muy buenos términos, pero claramente se sacrificaron de pronto muchas expectativas de utilidad y demás, pero creo que es el precio que hay que pagar por ser pionero y
y por conocer de este tema que era nuestro interés, entrar a operarlo, conocerlo, dominarlo, porque lo que decimos es, pues este es el futuro del transporte y creemos que era mejor entrar ahora que después. Como les Vale. digo, esta curva de aprendizaje hay que tenerla pronto y era el momento. Por lo que les digo, creo que los fabricantes en su intención de poder abrir mercado y demás están en la disposición de apoyar mucho. Creo que más adelante seguramente va a ser mucho más restringido, entonces es posible que para poder efectuar un proyecto de estos necesitas tener mucho más cash por delante para poder llevarlo a cabo. Entonces, Seguramente. en nuestra experiencia, para resumir, no nos arrepentimos, creemos que este es el camino, que hay que llevarlo a buen término, que la experiencia que ya hemos llevado y demás le va a servir mucho a otros para que puedan tener, digamos, mucho más afinados sus modelos, pero digamos, esto tiene muy buena pinta. A nosotros nos gusta mucho lo que creemos va a suceder en estos 15 años, pues es muy bueno para la ciudad, tener buses limpios, tener buses que no hacen ruido, cuando tienes que operar por vías angostas a las 5 de la mañana, pues aún hay gente durmiendo, pues qué bueno que vamos a poder prestar un servicio que no impacte tanto en la ciudadanía. Sabemos que vienen cosas muy positivas y que el proyecto es sano, que es lo que nos interesaba desde un principio, que nos garantice que podemos cumplirle a la ciudadanía en el servicio que le vamos a prestar. Y ya lo demás es ser juiciosos, operar bien, disciplinados, para obtener pues, los beneficios que se esperan del contrato. Vale. Rubén, pues creo que de parte de todos, muchísimas gracias por la presentación, creo que muy clara, muchos temas de interés. No sé, Klaus, aún estás por ahí, quieras cerrar la. Tal vez muy brevemente sumarme a los agradecimientos a Rubén, realmente muy clara, mucha información, muchos detalles interesantes también y también las dificultades, así que muchísimas gracias de nuestra parte por esta presentación y a todos los participantes por el interés que siguen mostrando en esta serie de webinarios. Bueno, Vale, no, Klaus. muchas gracias a ustedes, divulgar nuestra experiencia, de eso se trata. Creo que también, digamos, somos una comunidad en el mundo que siempre ha estado dispuesta como a mostrar las experiencias, así como nosotros hemos visto diferentes operaciones en otros sitios para poder implementar cosas acá. Es importante que nosotros también podamos transmitir experiencias, entonces ratificarles, por favor, que nuestras operaciones son de puertas abiertas. Si en algún momento quieren venir a conocerlas, con el mayor de los gustos, pues les podemos mostrar las operaciones. En la medida en que vayamos avanzando, poderles de pronto compartir información un poco más específica. Como les dije, lo que quería comentarles era algo muy general y tratar de llevar esto como a una conversación muy abierta en donde mencionáramos simplemente como los mitos que hay, los que consideramos se ratifican, los que no, y bueno, creo que espero les haya servido mucho y bueno, por intermedio de Luis, seguramente nos pueden contactar o para lo que requieran, pues como les digo, las puertas están abiertas. Rubén, muchísimas gracias nuevamente por la participación, por toda la experiencia. Seguramente si hay alguna inquietud adicional o alguien de la audiencia quisiera ahondar en algún tema en específico, con muchísimo gusto los podemos poner en contacto, también interceder para esa comunicación. De nuevo, muchísimas gracias. Gracias a todos y recordarles que la próxima semana iniciamos la serie de webinar con los temas de financiamiento, en este caso modelos de financiamiento para flotas de buses eléctricos en particular, y ya un poco más en detalle de todo lo que nos ha comentado
Rubén el día de hoy, pero ya enfocados a los temas de financiamiento. Vamos a tener la participación dentro de 8 días de Jörg Gruten, ya conocido en el medio, y que nos va a contar, nos va a dar su perspectiva de estos temas y también para el mercado de Costa Rica. Más, muchísimas gracias por la participación a todos. Rubén, nuevamente, muchísimas gracias por tu tiempo, por el acompañamiento y de nuevo, mil y mil gracias a todos.